Amén, hermanos. Tenemos en esta semana, la última semana de este libro, que ha sido maravilloso, nos ha dejado muchas enseñanzas, al menos a mí. Me he sentido muy contento por todo lo que he aprendido. He visto que los hermanos han revelado y también un momentito aquí, y todas las riquezas que podemos compartir. Más que todo, la vida de iglesia es una vida compartida, es una vida del hombre del hombre, no es el hombre individual, sino que Dios ha venido a la iglesia, el hombre corporativo que vive y que puede trascender toda eh, oposición que haya, porque el hombre corporativo es la iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Media es el hombre corporativo, sea un ser viviente que está con Cristo y cuya cabeza sea Cristo. Nosotros aquí en este libro habla bastante la vanidad de vanidades. Y eso es lo que se dijo en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero si nosotros vemos todo esto, la vanidad de vanidades está apegada en primer lugar al ego, al yo, al árbol de la vida. Porque cuando nosotros estamos en ese sentir, no vemos para ningún otro lado más que nuestro yo, nuestro propio interés, nuestros propios logros, todo esto que nos apartan de Dios. Pero el hermano aquí nos revela paso a paso todo lo que él vio en la iglesia. Por ejemplo, el pensamiento central de este libro, este avivamiento, pues la vanidad y la vanidad del hombre, y el hombre con su vanidad se aleja de Dios. O sea que esto es un hecho que nosotros también lo podemos experimentar. Este contenido es una descripción de una vida que lleva la humanidad, que es un mundo corrupto, dice el hermano. Nosotros hoy día solo podemos ver, si queremos ver noticias en periódico, en la televisión, en las redes sociales, vemos cuánta corrupción hay. Entonces, esto lo dijo hace cuántos años, en el Antiguo Testamento se habló esto, Salomón, pero esto es vigente porque es la palabra de Dios para nosotros, que estamos en este mundo corrupto y maligno y, y seguimos, pero él dice, aunque estén en el mundo, no soy del mundo. Nosotros debemos de apartarnos, pero no por nosotros mismos, sino por la palabra de Dios, por lo que Dios es en nosotros, porque lo que Él hace en nosotros. Nosotros somos un canal nada más, vasijas de barro, únicamente recipientes de barro que contienen este tesoro. Entonces lo que tenemos que nosotros es expresar a este Cristo victorioso que ha venido a nosotros. Según dice aquí que la historia humana del principio hasta el presente es vanidad. Todo es vanidad, todas las cosas, si nosotros vemos a nuestro alrededor, todas las cosas que nos rodean es vanidad. Nosotros únicamente tenemos que decirle al Señor que nos ayude a ver, a ver y estar en Él. O sea que desde el Antiguo Testamento hasta hoy, todo todo eso está bajo el sol, pues nada se puede ocultar. La nueva creación en los cielos, y dice que la cual está en los cielos y no hay nada debajo del sol. Entonces nosotros, por otro lado, en Salmos dice 39, 4, 6, David comprendió que su vida era nada y vanidad. O sea que David se dio cuenta de en dónde estaba. Y si el rey David era un rey sabio, que estaba con Dios, que estaba a la par de Dios, que caminaba con Dios, más nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude, que podamos comprender y entender esto. O sea que esta comprensión, en qué condición nos encontramos nosotros, porque nada más que nosotros podemos ver en qué condición andamos. Pues, yo no puedo juzgar al hermano, ni el hermano me puede juzgar a mí, porque esto es lo que Dios tiene para nosotros. Esta grandeza de que podamos nosotros tener, digamos, ver en qué condición pecaminosa andamos y si andamos en alguna condición pecaminosa
y en qué situación de vanidad andamos también. O sea que el Señor abre este camino, el de la cruz, para que nosotros, juntamente crucificados con Él, podamos volvernos a Él y podemos reemplazar esta vida que tenemos. La podemos reemplazar por la vida de Cristo, por la vida crucificada, por la vida increada que está en nosotros, no por nosotros mismos, sino por lo que Él es. Y esta unión orgánica que vivimos juntamente con Él, y Pablo lo expresó en Gálatas, Pablo, el apóstol Pablo estaba lleno de Cristo, lleno de Dios. Él fue ungido directamente y todo esto nos ha venido a nosotros. Este, este pensamiento de Él, este vivir de Él, gracias a Dios, ha venido a nosotros a través de los evangelios y lo podemos vivir, lo podemos disfrutar. El enemigo de Dios que vino a inocularse en nosotros. Este pecado vino a nosotros y lo tenemos. No podemos decir que no tenemos pecado, tenemos un pecado. Pero, y ese era el propósito de Dios, que este pecado sea eliminado a través de su Hijo Jesucristo. Y esta caída del hombre, de este hombre creado, que había confiado y le dio el dominio, porque en Génesis, ahora hemos leído ahí en Génesis, que domine a todo. Le dio toda criatura, le dio toda la tierra para que viviera de ella. O sea que este dominio fue dado a Dios, pero si en alguna manera el hombre se torció, se corrompió, y este mundo corrupto nos ha absorbido en alguna manera, pero gira en torno a la vanidad, porque uno es vanidoso en muchas cosas y muchas veces por eso puede haber corrupción. Entonces tenemos que abrir los ojos, que el Señor nos abra los ojos, nos quite los velos, para que nosotros veamos lo que el Señor quiere y lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, ¿qué hay una vía para escaparnos? Sí hay. Para escaparnos de esta vanidad existe. Y es retomar a Dios y tomar a Dios y a Cristo como una redención. Que seamos redimidos en Él. Que esta vida, estas riquezas, este disfrute, este placer y satisfacción sea para Dios, que sea como Dios, que podamos nosotros asirnos de Dios y cumplir con el propósito original de Él, que es crear al hombre con miras de que se le exprese y el cumplimiento de su economía. O sea que la vida humana en este mundo corrupto es vanidad, pero tenemos, tenemos que y necesitamos comprender que Dios nos ha traído una libertad eterna, una libertad en el corazón de nosotros. O sea que esta libertad está en nuestro ser interior, que podamos rebosar. Y esa eternidad de Eclesiastés dice 3.1 es el sentir divinamente implantado y con un solo propósito, que a lo largo de las eras, el cual debajo del sol, todo sea satisfecho para la plenitud de Dios. O sea que Él necesita que nosotros estemos rebosantes de Él para que esta vanidad sea eliminada, para que nosotros, que son cosas temporales, y esas cosas temporales no nos pueden satisfacer. Hemos comprobado nosotros que comer, que ponernos un vestido nuevo, que ver televisión, que oír música, que estar en juegos, todo esto no satisface al hombre en ninguna manera, se aburre uno. Está una cosa, después ya eso ya le aburrió y es repetitivo. La palabra de Dios se puede repetir día a día, la palabra de Dios puede venirnos una y otra vez, que es nueva cada día. Sus palabras son nuevas, son vivientes, son vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar cerca del Señor, que Él se implante en lo más profundo de nuestro corazón, que Él tenga esta vida y este propósito, que comprendamos el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros les podamos expresar en una forma genuina, cabal, para que Él se sienta contento de que tiene un pueblo que le ama. Amén.
Amén, hermanos. Por esta semana del título de Eclesiastés, ¿verdad? Vanidad de vanidades. Y me llamaba mucho la atención lo que pasó con respecto a Salomón, que él, pues, tuvo un tiempo que, por decirlo así, dejó al Señor, ¿verdad? Y se entregó a las concupiscencias, pero luego regresó y entendió lo que es la vida humana y los ciclos de la humanidad, ¿verdad? Que todo vuelve a ser lo mismo. Entonces, este hombre, pues, tuvo concubinas, tuvo riquezas, belleza, tuvo templos, tuvo todo lo que cualquier ser humano hubiera deseado en aquel entonces, ¿verdad? Y uno de los hombres más ricos. Pero al final solo pudo concluir que los ciclos se vuelven a repetir una y otra vez, ¿verdad? En las diferentes eras y que al final todo es vanidad. Entonces Salomón tuvo esa experiencia de disfrute material y cuando él escribe esto, se da cuenta de que todo lo que hay debajo del sol es algo que realmente no satisface al hombre. La palabra vanidad tiene mucha connotación, ¿verdad? Pero yo la tomaba como algo que no nos satisface, no nos llena, no hay nada que nos llene absolutamente, sino que siempre estamos buscando algo. Y en el día 2 también nos hablaba un poquito de esto. Dice que en Eclesiastés 3:11 que que Dios puso eternidad en el corazón del hombre y me gustaba la connotación que le hacía acá de la palabra, lo que significa esta palabra, ¿verdad? Que puso eternidad en el corazón del hombre y tiene que ver con la condición de que el hombre siempre está buscando algo, pero que sea eterno. Por eso es de que las cosas que son terrenales no le pueden satisfacer al hombre porque todo se acaba, ¿verdad? Por eso es que otro ser humano no puede satisfacer a otro ser humano porque no es eterno, ¿verdad? Las mismas cosas, la música, las redes sociales, la comida, ¿verdad? Todo es algo terrenal, entonces no puede satisfacer el corazón del hombre. Y eso es algo que, pues a lo largo de nuestra vida podemos ver, pero a veces no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque seguimos buscando dentro de lo terrenal algo que es eterno, ¿verdad? O sea, pareciera ser que no comprendemos, o sea, la palabra está ahí, la idea está ahí, pero nosotros seguimos buscando algo que nunca vamos a encontrar, ¿verdad? Que solamente lo vamos a encontrar en lo eterno. Entonces me gustaba mucho esta palabra de que Dios ha puesto eternidad en el hombre, ha puesto una necesidad de buscar algo eterno, ¿verdad? Y el hombre va en pos de esto. Y luego me gustaba mucho también, pues el día 3 donde habla acerca de que hoy los gentiles y los mundanos andan en la vanidad de su mente. Y yo, pues, me preguntaba qué es andar en la vanidad de la mente, ¿verdad? Y prácticamente tiene que ver con andar en la necedad de nuestra mente, el vivir conforme a nuestra mente, ser hombres totalmente almáticos. Y en Judas habla una parte de esta condición de hombres que se ponen a vivir o que viven toda su vida por la mente y no van hacia el espíritu. Entonces, pues el Señor quiere hoy mostrarnos una realidad y Él anhela que nosotros vivamos en esta realidad. Pero lo voy a como cruzar con lo que dijo el hermano ayer, ¿verdad? Que realmente Cristo es el Cristo del Antiguo Testamento, es el Cristo del Nuevo Testamento. Cristo mismo es la iglesia, Cristo lo es todo. Entonces quiere decir que aquello que no sea Cristo es vanidad y aquello que es Cristo es la realidad. Y el hermano nos llevaba a esta situación de qué realmente vamos a hacer con nuestra vida. ¿Será que alguien más tiene que escribir la historia de Dios porque nosotros no queremos vivir en esta realidad? Y de verdad fui muy impresionado con las palabras del hermano Alan Galeas, creo que se llama Galeas, no tengo muy bien el nombre, pero digamos, él nos decía de que había muchas personas que eran abogados, eran ingenieros, eran doctores, pero realmente no, pero realmente un doctor en la economía de Dios o un ingeniero en la economía de Dios o un licenciado en la economía de Dios, ¿cuántos hay? Decía él. Y decía que muchas personas hoy dejaban que alguien más escribiera la historia de la humanidad, pero en realidad el Señor anhela que nosotros seamos parte de los que escriben la historia divina. Entonces el hermano nos decía que no debíamos, o eso comprendió, que no debíamos desperdiciar nuestro tiempo ni nuestra vida viviendo en una cosa que era irreal, que era falsa, que era vanidad, sino que deberíamos de abrirnos al Señor porque Él es la realidad y que nosotros podíamos colaborar para escribir la historia divina.
Entonces fui impresionado por eso y con todo lo que tiene que ver con la iglesia y la realidad de esta iglesia. El hermano Gary compartía en la noche acerca de cómo nosotros experimentamos esta parte de la vida de la iglesia, ¿verdad? Y me impresionó mucho la claridad con la que el hermano habla. Estaba acompañando a un hermano que tiene 87 años y tiene una claridad para hablar. Él toma el bosquejo, ¿verdad? Y no solo lo comparte, sino que él está tan lúcido que él sabe lo que va a compartir y lo transmite de parte del Señor. Entonces, pues realmente hoy, hermanos, necesitamos vivir en esta realidad donde Cristo lo es todo para todos. El Señor no va a lograr su iglesia de otra manera. Él necesita que nosotros tomemos a este Cristo maravilloso como la realidad de todo lo que Cristo es. Entonces, alabado sea el Señor. Y también quería compartirles un pedacito de un mensaje que estaba escuchando acerca del mundo y que también tiene relación con todo esto y es de que pues el mundo ha llegado a ser un sistema o es un sistema creado por el hombre. Cuando estaba Adán en el huerto del Edén, pues él tenía todas las cosas a su disposición y tenía la comida y tenía el entretenimiento, pero una de las cosas que Adán tenía es que él tenía la presencia de Dios. Y para Adán la presencia de Dios era suficiente, ¿verdad? Él vivía de alguna manera complacido porque la misma presencia del Señor estaba ahí. Pero cuando el hombre cae, vemos a través de los hijos de Caín, cómo es de que estos hijos de Caín empiezan a crear cosas con el fin de entretenerse, pero pierden la presencia de Dios. Entonces, el mundo hoy en día, pues es una condición y una espera que nos atrae y que hace que nosotros nos distraigamos. Eh, pues Satanás sabe muy bien, ¿verdad? Satanás conoce el plan de Dios, conoce, inclusive yo diría que Satanás conoce la economía de Dios y sabe lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué hace? Y a mí me causaba gracia porque decía, el hermano decía, inclusive yo creo que Satanás conoce más que nosotros de la economía de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, nos distrae. ¿Verdad? Lo que está haciendo hoy en día es distraernos. Nos distrae con la música, nos distrae con los amigos, nos distrae con los vicios, nos distrae con la universidad, nos distrae con la educación, nos distrae con todo aquello que inclusive no es malo, sino que es bueno. Pero al final nosotros le damos nuestro corazón a eso. Y el hermano decía algo bien interesante y maravilloso, decía, ¿cómo es de que nosotros llegamos a invertir tanto tiempo en algo? ¿Verdad? Y nos quedamos ahí, por ejemplo, en el trabajo. Nosotros venimos y empezamos a trabajar y nos quedamos ahí todos nuestros esfuerzos para el trabajo y nuestro trabajo y perdemos la noción de lo que realmente es la economía de Dios. Y cuando vemos, estamos construyendo la historia de nuestro entorno, pero no la historia de la economía de Dios. Entonces, ciertamente Satanás es muy astuto y él no es que esté utilizando totalmente las guerras para destruir al hombre, no, sino lo único que está haciendo es que él quita el disfrute del Señor y pone cosas para que nosotros nos distraigamos con el mundo. Entonces hoy todos los jóvenes, los adultos debemos de darnos cuenta que el trabajo, la religión, la educación son distractores. Y eso no quiere decir que nosotros no estudiemos ni no trabajemos, ¿verdad? Sino que quiere decir que nosotros no podemos poner nuestro corazón en esas cosas, ni debemos de vivir para eso, ni debemos de estar metidos totalmente en las cosas del mundo y el Señor que es en el segundo plano, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios. O sea, nuestra prioridad debe ser el Señor, nuestra prioridad debe ser la iglesia y la vida de la iglesia, porque nosotros cambiamos totalmente esta realidad y para nosotros muchas veces la primera cosa que tenemos en nuestra mente es el mundo. Entonces, hermanos, hoy en día es necesario, ¿verdad? Volver nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Y darnos cuenta de que todo lo que está en la tierra es vanidad. Pero también vanidad significa que se va a acabar, que se va a destruir, que no es para siempre, ¿verdad? Y me gustaba una parte también que decía el hermano Alan, de que él se fue como el hijo del hombre y como el hijo del hombre va a volver, ¿verdad? Él es la realidad de este universo, de este cosmos. Entonces, alabado sea el Señor por esta única realidad que es Cristo. Cristo lo es todo y en todo, pero Él también anhela hoy ser el todo y en todos en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Muchos dos versículos de esta semana. El primero fue Eclesiastés 1:2, que dice vanidad de vanidades.
dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el segundo fue Eclesiastés 3:11, que dice, él lo hizo todo hermoso en su propio tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esta semana me impresionó mucho porque yo conocía la historia de Salomón, sabía lo que Salomón había vivido de alguna manera, ¿verdad? Lo había visto, pero realmente es impresionante lo que Salomón pudo darse cuenta. Y es que él lo tenía todo, ¿verdad? Él había estado con muchas mujeres, había tenido riquezas, había comido muchas cosas que eran muy buenas, o sea, cosas que realmente para el hombre podría ser un deleite, ¿verdad? Pero él se dio cuenta que realmente todo eso era vanidad, que no había nada más debajo del sol. Pero ahí es donde está lo importante, ¿verdad? O sea, no hay nada más debajo del sol, pero hay algo más allá que es el Señor. Y lo que más me impresiona es cómo él se dio cuenta de eso, porque nosotros podemos pensar, va, sí, todo es vanidad, pero ¿qué pasa? Que seguimos viviendo en esta vanidad. Sabemos que es vanidad, pero vivimos en la vanidad. Entonces, lo que el Señor anhela hoy es que nosotros le tomemos como nuestra realidad. La realidad del Señor es algo más que solo un Dios, ¿verdad? Alguien que está allá, alguien omnipotente, alguien omnipresente, alguien poderoso, alguien que es supremo. La realidad de Cristo es que Él quiere forjarse en nosotros. Él quiere vivir en nosotros, pero ¿por medio de qué? Entonces aquí es donde entra el otro versículo, dice, él hizo todo hermoso en su propio tiempo, también ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y es el Señor puso eternidad en nuestro corazón, no con el fin de que nosotros nunca fuéramos satisfechos, ¿verdad? Porque nosotros logramos algo y lo que pasa es que luego queremos algo más. Nos damos cuenta que no era lo que realmente queríamos. Logramos esa otra cosa y nos pasa lo mismo. Pero ¿qué es lo que el Señor anhela? Que por medio de esta eternidad, de este vacío que nosotros sentimos, le busquemos a Él y lo tomemos como nuestra eternidad. El Señor es algo eterno y puede satisfacer nuestra eternidad. Pero ¿cuál es el fin de todo esto, verdad? Es Cristo y la iglesia. Salomón, a pesar de que él mismo dice, ¿verdad? Todo es vanidad, vanidad, todo es vanidad, pero también vemos la historia con la tsunamita, ¿verdad? Y esta historia me impresiona mucho porque la gracia del Señor es realmente maravillosa y se revela a Él en un tipo de Cristo y la iglesia, ya que Él dice que el Señor debe ser nuestra realidad. Esto no lo entendía a cabalidad, pero me impresionó mucho. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser Cristo, pero también debemos ser la tsunamita. ¿Y cómo es esto, verdad? Cristo es la realidad de todas las cosas y también es el rey, ¿verdad? El que está tipificado por Salomón. Él es el rey, eso quiere decir que él gobierna, él está sobre todas las cosas, él es el soberano. Pero también debemos ser, entonces nosotros como Cristo, como Salomón, debemos reinar, debemos ejercer el poder del Señor, pero esto es por medio de ser regidos por Cristo. Si nosotros vivimos bajo el gobierno de Cristo, la realidad del gobierno de Cristo va a venir a nosotros. Nosotros vamos a reinar por medio de Él, pero también debemos ser la sulamita. Y la sulamita es aquella que ama a su Señor, que está entregada completamente a Él. Y aunque sabe que no es de su misma clase, ella lo ama y está dispuesta a hacer cualquier cosa por Él. Y esta es la realidad de la iglesia. Muchas veces nosotros caemos en pensar bueno, es que la iglesia es santa, ¿va? Entonces yo no peco, yo no hago esto, yo no hago aquello. Yo soy intachable, ¿verdad? Yo me comporto de cierta manera con los hermanos para que ellos vean que, yo soy una buena persona. Pero la realidad de la iglesia es aquel que ama a Cristo y que vive regido por medio de Cristo. ¿Y cómo nosotros vivimos regidos por medio de Cristo? Es que nosotros ya no vivimos bajo nuestro entendimiento y lo que nosotros queremos. A veces podemos pensar, ¿va? Sí, podemos orar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que me vista así? Sí, el Señor quiere, va, yo me visto. Pero realmente nuestra comunión no ha llegado a tal grado de que nosotros escuchamos instantáneamente el hablar del Señor. La comunión viene por medio de la oración. Y si nosotros no somos hombres de oración, no podemos decir o pensar que vivimos bajo el gobierno del Señor
cuando en realidad ni siquiera somos capaces de tener una comunión con el Señor. Es imposible que nosotros seamos regidos por Él si nuestra comunión con Él no es fuerte. Entonces, primeramente necesitamos ser hombres de oración, personas que vivan consagradas para orar, para que el mover del Señor sea trasladado a nuestros corazones. Y como decía ayer el hermano, ¿verdad? Usted puede venir y decir, ah, sí, es que esta es la realidad de Cristo, y pensar esto, ¿va? Y es que yo conozco eso, y hablar de la palabra, pero realmente la realidad de Cristo debe vivir en nosotros, no solamente debe salir de nuestra boca, sino que cuando nosotros nos levantamos, ¿cuál es la realidad de Cristo que mora en nosotros? La pregunta la hacía el hermano, ¿cuál es la realidad de Cristo que hay en usted? Entonces, si nos, volviendo a lo de Salomón y la Sulamita, ¿verdad? Esta mujer amaba a su Señor y por lo tanto ella vivía para su Señor. Entonces, de esta misma manera debe ser su iglesia. Debemos dejar de pensar que la iglesia es algo que es solamente, bueno, yo voy a la reunión, yo hago esto, hago aquello, porque, yo soy santo, ¿verdad? No, la realidad de la iglesia es el amor al Señor. Si nosotros, nosotros podemos estar en las reuniones, podemos leer la Biblia, podemos orar, pero si realmente en nuestro corazón no está el amor hacia el Señor, esto va a ser en vano. Y eso no quiere decir que dejemos de ir a las reuniones, que dejemos de orar, que dejemos de leer la Biblia, ¿no? Sino esto quiere decir que necesitamos empezar a tener una comunión más íntima con el Señor. Necesitamos conocer más lo que el Señor quiere. Pero ¿cómo es esto? Con una comunión íntima, Él y nosotros. Por eso es que el Señor se llevaba a sus discípulos, pero Él los dejaba a un lado y Él se iba a orar, porque Él tenía una comunión íntima con su Padre. Él no venía y se ponía en el templo, va a orar, Señor, y a hacer grandes oraciones para que toda la multitud escuchara, ¿no? Él siempre se apartaba porque él necesitaba tener una comunión íntima con el Señor. Entonces, de esta misma manera, nosotros necesitamos una comunión íntima con el Señor. Y esta comunión nos va a llevar, es que las reuniones son un resultado de nuestra vida íntima con el Señor. Y cómo nosotros pretendemos o queremos reunirnos o salvarnos solamente con la reunión. Claro, las reuniones nos salvan, pero este es el resultado de una vida de comunión con el Señor. Amén. Entonces, disfruté mucho saber que el Señor quiere que seamos Salomón, que reinemos y gobernemos sin Él, pero también anhela que seamos la Sulamita y tengamos una comunión íntima y un amor hacia Él. Amén. Amén. También había otra parte en lo que compartía el hermano Gary que me impresionó mucho, y es acerca de que, pues, el Señor de verdad no está esperando y en ningún hombre que tenga otra conducta. O sea, realmente lo que nosotros necesitamos es otra vida por la cual vivir. Nosotros no necesitamos ni mejorar nuestra conducta ni tener una conducta mejor, sino que lo que nosotros necesitamos es una vida, ¿verdad? Y esta vida es Dios mismo, porque ciertamente el hombre, la única manera que tiene para salvarse es perder la vida del alma, ¿verdad? Y la va a ganar si pierde la vida del alma, pero vive por la vida del Señor. Y el hermano nos recordaba lo que significaba vivir al Señor, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho esta palabra porque realmente es la oportunidad para que una vida que está en nuestro espíritu pueda gobernar, ¿verdad? El hermano nos decía, bueno, debemos de confesar, yo vivo en el espíritu, yo estoy en el espíritu, porque es una realidad que el Señor vino a lograr, ¿verdad? Nosotros no vivimos por lo que nuestra mente diga o nuestra condición de vida tenga, sino que debemos de vivir por fe. Entonces hoy debemos de confesar que estamos en el Espíritu, que vivimos en el Espíritu, invocando el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces me impresionaba mucho eso, porque realmente yo no necesito hoy ser un mejor esposo, ¿verdad? Sino que necesito una vida. Necesito vivir por una vida. Esa vida me va a hacer un mejor esposo, ¿verdad? Y porque realmente no es que sea un esposo, pero necesito una vida. No necesito cambiar de conducta, sino que realmente necesito una vida, ¿verdad? Y la otra cosa que mencionaba el hermano Gary también era acerca de cómo es de que esta ley interna dentro de nosotros, esta vida interna, lo que hace es que nos libera instantáneamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos regulados por esta vida interior nos está diciendo normalmente qué hacer, que es la unción, ¿verdad? Esta vida interna nos libera.
esta condición de vida nos libera del pecado, nos libera de la condición de nuestra mente, ¿verdad? Porque nuestra mente es vana, ¿verdad? Pero esta ley interna, si la seguimos, si disfrutamos al Señor, entonces instantáneamente nos va a liberar. Y el hermano nos recordaba una y otra vez que debemos de disfrutar al Señor, que debemos de encontrar este disfrute del Señor, que este disfrute nos va a llevar a lo que el Señor anhela. Amén. Alabado sea el Señor por esta palabra. El día, bueno, la semana 12 es bien impresionante porque habla acerca del libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades y la realidad que está en Jesús y la revelación de los hijos de Dios. Realmente cuando nosotros venimos al Señor nos damos cuenta de que muchas cosas de las que nosotros hacemos, tenemos y aún lo que nosotros somos es vanidad. Y eso fue lo que vio Salomón en este libro de Eclesiastés. Así que todo lo que está bajo el sol, nada de eso es nuevo. Incluso la misma creación no se renueva año con año, sino es la misma. Todas las cosas que hacemos tienen un ciclo y por lo tanto eso lo vuelve viejo y vano. Lo único, dice aquí en uno de los puntos, únicamente la nueva creación, la cual está en los cielos y no debajo del sol, no es vanidad, sino realidad. También en estos días habla de, bueno, los versículos de Eclesiastés, pero habla acerca de que por la caída del hombre, el hombre se vuelve viejo y generación tras generación, todo es vano, nada es nuevo. Pero me gusta mucho la conclusión del día 1 porque dice que a pesar de que todas las cosas son viejas, son vanas, incluso Salomón con toda su sabiduría, tenía una sabiduría muy alta, pero incluso lo que él tenía era vanidad y él se da cuenta. Él buscaba cierta satisfacción y pues su corazón se vuelve hacia a tantas concubinas que él tuvo por la falta de realidad. Y así que se da cuenta que la vida humana debajo del sol es vana. Pero me gusta lo que dice al final del día 1 y dice, dice el Cristo único, la corporificación de Dios es la única satisfacción, no solamente para el hombre, sino para todo el universo, el cual fue sujetado a vanidad. El hecho de que la creación esté ahora sujeta a vanidad significa que debajo del sol todo es vanidad. En la actualidad, Dios está corporificado en Cristo y Cristo es hecho real como el espíritu vivificante compuesto, séptuplo y todo inclusivo, la consumación misma del Dios triuno procesado. Esta persona que mora en nosotros es nuestra satisfacción subjetiva. Así que nosotros pues no encontramos satisfacción en otras cosas, por más que pues nosotros tengamos el mayor alto grado de estudios, la mejor casa, las mejores posesiones, aún la mejor familia. Todas las cosas que nos rodean no nos satisfacen, pero solo Cristo es nuestra satisfacción, solo Cristo no es vanidad. Y por eso después de Eclesiastés viene el libro de Cantares, en donde se muestra a Cristo como la satisfacción de satisfacciones. Así que pues que el Señor sea en nosotros y que podamos ver esta revelación que está en este libro para no ser engañados más con lo vano de las cosas externas. También esta semana disfrutamos mucho los 2 primeros mensajes del estudio Vida de Lucas y realmente yo fui muy impresionada por el Señor porque en el estudio Vida de Lucas se nos presenta a un Dios hombre verdadero. El libro de Lucas es impresionante porque nos presenta al Señor Jesús como un hombre. Por un lado, el libro de Juan nos presenta al Verbo que se hizo carne.
y que fija tabernáculo sobre nosotros. Pero el libro de Lucas nos muestra a Dios siendo encarnado y teniendo un vivir humano como un hombre perfecto y completo. Algo que explica la primera parte del estudio vida es de que el Salvador hombre, no por el hecho de de tener la naturaleza divina y la naturaleza humana, no por este hecho él tiene una tercera naturaleza o formó una tercera naturaleza diferente, sino que él lo que hizo fue mezclar la naturaleza de Dios con la naturaleza del hombre sin pecado. Me gusta mucho porque la forma en que el Señor fue concebido fue a través del Espíritu, y así que el Espíritu entra en la humanidad creando a este Dios hombre maravilloso. Explica el hermano aquí de que cuando, por ejemplo, nosotros hacemos alguna mezcla, nosotros podemos notar las dos sustancias. No se crea una tercera nueva. Cuando hay una mezcla, pues nosotros, por ejemplo, hacemos té, por ejemplo, notamos de que ahí tenemos agua y tenemos la esencia del té. No formamos algo diferente. Así fue la concepción del Señor Jesús. Cuando él fue concebido, él nació, no creó una tercera naturaleza, sino que simplemente mezcló la humanidad, la divinidad con la humanidad. Así que él expresa los atributos divinos a través de las virtudes humanas. Es maravilloso ver cómo el Señor posee estas virtudes y expresa lo que Dios es a través de estas virtudes, porque nos muestra un Señor muy humano, alguien que tiene, y habla aquí una palabra muy buena, una moralidad alta. Y eso era lo que estábamos viendo en el mensaje número 2, que el Señor tiene una moralidad alta. Yo le compartí ayer a mi papá de que esta semana yo le expliqué a mis estudiantes acerca de la moralidad. Estábamos viendo un tema sobre ética y les expliqué acerca de la moralidad, pero desde un punto de vista muy humano. ¿Qué es la moralidad? ¿Qué son formas de comportamiento? Cosas que nosotros pues podemos incluir nuestros valores y cosas muy humanas. Realmente hasta después me puse a pensar que hubiera sido una buena predicación del evangelio para ellos, pero luego de leer esto, el hermano pues no habla de una moralidad humana, netamente, ¿verdad? Sino que habla de que la más alta, la vida más alta, es la que puede tener la más alta moralidad. Entonces, habla aquí de que no solo obedecer, podemos decir, a lo correcto o lo incorrecto, sino que la moralidad más alta hace que nosotros tengamos cambios sustanciales en nuestra vida. Y eso fue el caso de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, era un ladrón, pero el Señor visitó a Zaqueo, fue con él a su casa, comió con él, y Zaqueo pues cambió. Zaqueo devolvió todo el dinero que se robó, le dio a los pobres. Hubo un cambio sustancial en su vida, porque la más alta moralidad del Señor Jesús entró en él. Incluso el mismo Señor le dice que la salvación había llegado a su casa. Entonces, pues alabado sea el Señor, porque hay algo en el reino de los cielos, que nos hace nosotros regirnos y nos hace nosotros vivir por ellos la más alta moralidad que hay en el Señor. Aún los dos criminales que estuvieron en la cruz con el Señor Jesús, uno de ellos se arrepintió al momento de estar crucificado y le dijo al Señor que lo recibiera cuando muriera. Y le dijo le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que aún este malhechor que estaba crucificado junto al Señor, aún él fue alcanzado por la vida de Dios y por esa alta moralidad que el Señor tiene. El libro de Lucas nos presenta al Dios hombre salvador como un hombre genuino, moral y perfecto. Nosotros no somos perfectos, fallamos en muchas cosas, pero el Señor es maravilloso y Él mora en nosotros. Así que Él es el único que pueda en nosotros tener estas altas normas de vida.
algo que mirábamos también, porque leímos parte del estudio vida de Mateo también para aclarar algo sobre la moralidad. Y me impresionaba esto, que en Mateo 5 habla de las bienaventuranzas, pero realmente es la constitución del reino de los cielos, que el Señor habla de eso aquí, de la constitución, y habla de ser pobres en espíritu, habla también, habla de todas estas bienaventuranzas, pero también más adelante habla de que aquel que mira a una mujer y sobre todo si la codicia y adúltero en su corazón, si te dan una bofetada, vuelve la otra mejilla, si te quitan la capa, dale también la túnica. O sea, el Señor habla de cosas que humanamente nosotros no podemos hacer, pero en este estudio vida de Mateo es bien lindo lo que dice el hermano ahí, porque vuelve a repetir que una moralidad alta requiere de una vida elevada. Así que no necesitamos esforzarnos por vivir bien en el sentido de que la vida que yo lleve sea mi esfuerzo, sino que yo no puedo, Linda no puede amar como Dios ama. Yo no puedo comportarme como Dios se comporta, pero el Señor en mí sí puede. Así que debemos nosotros asirnos a la vida del Señor para poder tener este vivir elevado de los hijos del reino. Y por último, pues ayer disfruté mucho el segundo mensaje, no pude estar en el primer mensaje de los hermanos, pero el segundo mensaje me gustó mucho, porque habla de que para que nosotros podamos tener una vida de iglesia adecuada, necesitamos que el Señor nos reemplace, que la naturaleza humana, la naturaleza vieja que hay en mí, sea reemplazada por la vida de Dios. Me gustó mucho que el hermano decía de que debemos asirnos y disfrutar al Dios vivo, porque el Dios vivo es el que puede reemplazar toda mi naturaleza vieja y reemplazarla con él mismo. Y por último, me gustó lo que el hermano Gary decía, que dice, nosotros no cambiamos nuestro comportamiento, el Señor nos cambia en esencia, en elemento, en mi substancia humana, a la imagen de Cristo. Así que los cambios que hace la vida del Señor son tan profundos que aún mi esencia, Él la cambia por la suya. Y alabado sea el Señor, porque no hay otra manera de vivir la vida de iglesia sino viviendo la vida de Dios. Y hubieron 3 palabras que me gustaron: oración, consagración y visión. Y estas 3 palabras, estas 3 prácticas causan la transformación en nosotros y de esa forma poder vivir una vida de iglesia adecuada. Así que alabado sea el Señor por toda la palabra de la semana, por lo que recibimos ayer, porque realmente el Señor busca de nosotros que nuestra naturaleza sea cambiada, que seamos transformados, y apremia que nosotros seamos transformados por causa de su reino, por causa de la edificación, por causa de su venida. Así que pues que el Señor sea en nosotros cada día, para que podamos volvernos al Señor, comer al Señor, tomarle con fuerza, para que pues el Señor obre en cambios aún metabólicos en nosotros. Alabado sea el Señor por la palabra, y que el Señor nos permita poder sumergirnos en ella esta semana. Amén. Amén. Amén, hermanos, por el mensaje 2. Me llenaba lo que el hermano compartía, de que ganar a Cristo y ser ganado por Él es la manera de ganar la vida de iglesia. Amén, hermanos, porque nosotros fuimos creados con el potencial de estar unidos con el Señor. Y somos unidos con el Señor por medio de nuestro espíritu. Por medio de nuestro espíritu podemos recibir al Señor, recibir todo lo que Él es y toda su riqueza. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Gracias al Señor por esta compartir de la semana. Esta semana habla sobre Eclesiastés y cómo es que toda la vida humana y todo su esfuerzo, con todo su esfuerzo es considerado vanidad.
Esto es bien, bien curioso porque la vanidad tipifica todo el esfuerzo humano, todo toda aquella actividad donde nosotros nos esforzamos por lograr algo. Y esto es considerado vanidad. Entonces, decimos que algo es vano cuando hacemos algo por gusto, ¿verdad? Mire, ¿por qué está haciendo eso? Si es por gusto, ¿verdad? Esto es lo que significa la vida humana. Esforzarse por ser buenas personas es por gusto, ¿verdad? Esforzarse por ser mejores esposos, mejores trabajadores, es por gusto, ¿verdad? No somos capaces de poder llegar a tener una existencia tal cual, porque por la situación de juicio sobre bajo la cual está la humanidad y la misma creación. Entonces, primero, esta apreciación sobre el esfuerzo humano y todo lo que conlleva la existencia humana es por gusto, es vano, ¿verdad? Es por demás. En el segundo aspecto que toca la semana es que Cristo es aquel que es la realidad de todo lo que Dios espera y quiere, lo cual significa lo que hablaban en el mensaje 2 ayer, especialmente los que compartían al final. Tenemos una vida maravillosa y un Cristo maravilloso que cumple todas las expectativas de este evangelio elevado y de todo lo que Dios espera, está en Él. Pero no solo está en Cristo, sino también está en nosotros. Entonces es el segundo aspecto de esta semana que siento que es pertinente considerar. Primero, todo esfuerzo humano es por gusto. Toda labor humana es por gusto. En otras palabras, cualquier labor o esfuerzo sin Cristo es vanidad. Por lo tanto, es por gusto. El tercer aspecto que me llama mucho la atención es cómo es que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y vuelvo al asunto de que la creación misma está bajo juicio. Al principio, en Génesis, vemos que la tierra proveía la comida para Adán y para Eva. La tierra misma, no dice ahí que ellos labraban la tierra, sino que la tierra les producía. Sin embargo, después de la caída del hombre, vino un juicio sobre el hombre, sobre la serpiente, y como un daño colateral, aún la tierra recibió maldición porque la tierra iba a producirle cardos al hombre. Y nos damos cuenta hoy día, en este tiempo, cómo es que la tierra lo único que hace es deteriorarse. Se calienta el mar, se suben las mareas, el clima está cambiando tanto. Si los que son contemporáneos a mí se recordarán que los inviernos cuando éramos niños duraban días enteros, llovía por las tardes, ahora son aguaceros de 2, 3 horas muy fuertes y muy grandes. Y a lo que voy con eso es que el clima está cambiando, la tierra pareciera que está clamando, pero ¿qué es lo que clama la tierra y la creación? Por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces esto es maravilloso, lo cual nos muestra cómo es que de alguna manera es necesario nosotros dejar de vivir esta vida vana del esfuerzo humano y disfrutar al Señor, permitirle al Señor que Él nos llene y nos sature, porque Él es quien puede y expresa completamente al Padre y a Dios y todo lo que Él requiere. Por último, quisiera nada más mencionar algo relacionado a los mensajes que hemos recibido. Y Ángel compartía algo al respecto de esta situación. El asunto de poder de repente llevar a la práctica o llegar a la realidad y la práctica de la vida de iglesia. Y me gustaba mucho esta palabra o este asunto de ejercitarnos, de ser ejercitados, de entrar en la realidad. Realmente, un punto al que debemos llegar o que deberíamos llegar es el punto donde el Señor es el que gobierna nuestro ser, pero muy atinadamente mencionaba Ángel que pues definitivamente no tenemos tal experiencia o tal capacidad aún, para lo cual éramos animados a llevar una vida de oración. Realmente necesitamos de veras comer mucho del Señor, leer, ser constituidos, orar, leer la palabra, estar invocando. Y el hermano enfatizaba esto en su compartir, que de veras es muy, muy, muy pertinente considerarlo y pagar ese precio, ¿verdad? Las reuniones son importantes y debemos estar todas las que podamos estar. Algo recibimos del Señor, recibimos mucho del Señor. Pero de lo que está hablando aquí el hermano no es que seamos fieles solo en las reuniones, sino durante nuestro diario vivir.
el día a día, es donde hay que pagar el precio, tornarnos al Señor para ser aquellos que oran sin cesar, que están comiendo del Señor todo el tiempo. Esto va a traer en nosotros la sensibilidad y también la capacidad de poder distinguir la voz del Señor. Necesitamos orar mucho, especialmente si anhelamos llegar al punto de dialogar con el Señor y preguntarle, ¿qué me he visto? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Porque así como estamos ahorita, no somos esas personas, pero podemos llegar a ser tales personas si nos abrimos al Señor orando todo el tiempo, ¿verdad? Comiendo al Señor, invirtiéndonos en ganar y obtener de Él. Esto va a ser de gran ayuda y va pues a permitir que estemos nosotros en tal realidad. Así que, amén, hermanos y hermanas. No sé si alguien más quisiera compartirnos algo. No, hermano, yo creo que estamos bien. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Permítanme que estoy... Aquí está.